Querida Benabarre, bien sabes cuánto nos acordamos de ti. Bueno, de ti y de tus 9 pedanías, donde siempre nos habéis recibido con los brazos abiertos y una sonrisa de oreja a oreja. Estas cosas no se olvidan. Como tampoco olvidamos la silueta de tu castillo, emblema de la localidad y motivo de orgullo de tus vecinos. Seguro que sus piedras echan de menos nuestros pasos. Unos pasos más entre muchos otros, los de casi 12.000 visitantes que cada año acuden ahí, a lo alto del cerro donde se asienta el castillo. Volverán, bien lo sabes tú. Si esta noble construcción armada de valor ha permanecido en pie desde hace 1000 años, está claro que todavía le quedan por delante otros 1000 más, por lo menos. Sin duda, qué difícil es comprender la vida de tus habitantes sin el castillo. También es complicado entender el día a día de tus calles sin los porches de Vergara, donde tantos y tantos jóvenes han subido a sentarse y, bueno, a charlar y conocerse. No lejos, en la Plaza Mayor, los viernes hay mercado, un bullicio que recorre todo el pueblo. Más allá del casco urbano, un paisaje natural inunda nuestros sentidos. Se impone siempre un paseo hasta las lagunas de Estaña. Es imposible no cruzarse con algún rebaño de cabras. Es todo un espectáculo ver cómo se aprovechan de los jugosos pastos de esta zona de la Ribagorza. Tal vez ahí resida el secreto que hace de los quesos de Benabarre un manjar reconocido a nivel nacional. Eso sí, no hay que olvidar la manera artesanal de elaboración. Todo cuenta para lograr la excelencia y conquistarnos por el paladar. La tradición es algo que llevas muy dentro. Estamos deseando volverte a ver el próximo 8 de junio. Subiremos a la ermita de San Medardo para maravillarnos con su forma octogonal, para merendar bajo el enorme nogal y, cómo no, para mostrar nuestro respeto a tu santo patrón. Seguro que luego hay tiempo de disfrutar del mejor de los regalos. Cómo nos gusta contemplar y sentir el baile del Spalitrox. Sin duda, esta danza típica representa desde siempre a San Medardo mediante 5 bailes. Y cada año con más entusiasmo, gracias a la escuela que conserva y transmite la tradición de generación en generación. Un orgullo a golpe de entrega y pasión. Muy pronto volveremos, Benabarre. Algo me dice que este 8 de junio los Palitrox van a sonar con más intensidad y fuerza que nunca. Besos y abrazos para todos y todas. Firmado, las personas que hacemos Esta es mi tierra.